Hoy te voy a explicar lo que es el inconsciente. Puede que hayas escuchado hablar del subconsciente, del inconsciente. Otras escuelas lo llaman el niño interior, como Ho'oponopono. Hay muchas formas de explicar y de dividir lo que son los procesos mentales de las personas. De todas formas, hoy te voy a explicar lo que para mí es el inconsciente. Cómo trabajamos desde PNL y desde hipnosis ericksoniana. El inconsciente es esa parte de nosotros que se encarga de todos los procesos automáticos, de todos aquellos procesos que de tantas veces que los hemos repetido se han convertido en automáticos. Es como si llevásemos el piloto automático de un coche o el piloto automático de un avión. Son procesos que funcionan solos. Por ejemplo, nosotros no nos preocupamos de cómo respiramos, a no ser que estemos haciendo una meditación y fijemos nuestra atención en la respiración. Tampoco sabemos cómo fluye la sangre en nuestro cuerpo, porque es un proceso inconsciente. Es un proceso de piloto automático. Tampoco sabemos cómo hacer latir el corazón. Y te voy a poner un ejemplo que siempre pongo en mis cursos. Es el ejemplo de cuando empiezas a conducir. Seguramente conduzcas, y si no, algún otro proceso por el estilo. Al principio de empezar a conducir un vehículo, te sientas y empiezas a mirar. Ahora miro el retrovisor, ahora miro este retrovisor de fuera, ahora me pongo el cinturón, ahora tengo que pisar el embrague, ahora tengo que meter la primera y ahora tengo que dejar ir el embrague y ir apretando el acelerador. Este es un proceso que en un principio nos es súper complicado, pero conforme vamos adquiriendo práctica, al cabo de los años, te sientas en el coche y es todo uno. Sin pensarlo, incluso pensando en otras cosas, incluso hablando con otras personas, vas haciendo todos estos procesos hasta que arrancas y no sabes cómo has arrancado. Es lo mismo que nos pasa también cuando a veces llegamos a la puerta del ascensor de nuestra casa y decimos, anda, ¿he cerrado la puerta o no he cerrado la puerta? Y es que, como cerramos la puerta y abrimos la puerta de nuestra casa tantísimas veces, se convierte en un proceso automático. Y como vamos distraídos con nuestro diálogo mental interno propio, no nos damos cuenta de que salimos de casa, cerramos la puerta, metemos la llave, giramos y nos vamos hacia el ascensor. Se convierte en un proceso automático. ¿Qué más hace el inconsciente? El inconsciente almacena todas aquellas cosas que nos han ido pasando a lo largo de nuestra vida. Almacena todas las emociones, almacena sonidos, almacena olores, almacena sabores. Todas aquellas sensaciones que nos llegan a través de nuestros sentidos, de la vista, del oído, del olfato, del gusto, del tacto, las sensaciones que tenemos en nuestro cuerpo, sensaciones que pueden ser dolor de estómago, o por aquí noto un malestar, o me duele el codo. Todas esas sensaciones las almacena nuestro inconsciente. Cuando son sensaciones buenas, perfecto, fantástico y fabuloso. Pero si son sensaciones que nos hacen sentir mal, aquí la cosa cambia. Entonces, tal y como cuando olemos un determinado perfume, si ese perfume es el que ha llevado nuestro primer amor, nos puede traer recuerdos preciosos, porque nos vamos hasta el mismo momento en el que estábamos con aquella persona, con nuestro primer amor. Así como pasa eso, también puede pasar lo contrario. Algo que olimos o algo que estábamos comiendo, por ejemplo, el día que tuvimos un disgusto mayúsculo, nos sentará fatal. Así
como lo que estaba explicando antes del olor del perfume o la colonia de nuestro primer amor, se pueden producir asociaciones inconscientes de cualquier olor, sabor o sensación corporal de momentos que hemos vivido duros o de momentos que hemos vivido que lo hemos pasado mal. El inconsciente asocia unas cosas con las otras y sin saberlo muchas veces nos encontramos con malestar, y es que al ver una determinada cosa, sea un perfume, sea un determinado coche, sea un determinado ruido, nuestro inconsciente asocia aquello a aquella emoción, con lo cual se unen los dos bien uniditos y ya te encuentras tú mal sin saber por qué. El inconsciente funciona, como yo digo muchas veces, como Alicia en el País de las Maravillas. Funciona con imágenes, con sonidos, con olores. Construye su historia a partir de todo este tipo de sensaciones. Al inconsciente no le hables ni le expliques porque no lo entiende. Al inconsciente ponle colores, ponle olores, ponle sensaciones. Con eso es con lo que funciona el inconsciente. Y piensa que el inconsciente procesa más de 100.000 veces más información de la que procesa nuestro consciente. Con lo cual imagínate la potencia que tiene ese ordenador interno que tenemos que se llama inconsciente. De ahí la terapia con hipnosis ericksoniana y con PNL, que posteriormente en otros vídeos te iré diciendo qué son y para qué sirven. De momento, eso es todo por hoy. Espero y deseo que te haya servido esta explicación, que te sirva. Y muchísimas gracias y nos vemos en el próximo vídeo. Si te ha gustado el vídeo, haz clic en me gusta y compártelo. Suscríbete y haz clic en la campanita para estar al día de los vídeos que subo.